Hola a todos, vamos a reanudar nuestro curso de astronomía y nos vamos a distanciar momentáneamente del tema que estábamos tratando para tratar en esta sesión de meteoros en general, ¿eh? Vamos a ir hablando de planetología y en concreto este día me gustaría hablar de meteoros enfocando la cuestión en quizás el enjambre meteórico más conocido por todos, por aficionados y por no aficionados, que son las Perseidas. Eh, Como siempre hacemos, a la hora de abordar un nuevo tema, pues definición, clasificación, demostración. El sistema aristotélico clásico típico para abordar un nuevo asunto, pues vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué son las estrellas fugaces? El término vulgar para el tecnicismo meteoro. Evidentemente a estas alturas no creo que haga falta enfatizar o explicar que no son estrellas, tan mal llamadas estrellas fugaces, pero bueno, parece que son por lo menos objetos luminosos en el cielo que en contra de las estrellas normales pues se mueven muy rápidamente, a veces tan rápido que prácticamente no nos da tiempo a verlas, ¿verdad? Todo el mundo ha visto en algún momento de su vida estrellas más o menos esporádicas o más o menos concentradas en el tiempo durante determinadas noches. Son las llamadas estrellas fugaces que, en contra, como digo, de su nombre, no son estrellas. De hecho, ni siquiera son fenómenos astronómicos en sentido estricto. Podemos hablar más bien de fenómenos casi meteorológicos, porque se producen en la alta atmósfera de la Tierra. Todos los planetas que tienen atmósfera son susceptibles de tener como fenómenos visuales lumínicos en su atmósfera pues este tipo de meteoros o estrellas fugaces. Y de hecho se han constatado meteoros en Marte, en Júpiter, etc. ¿Por qué aparecen estos destellos de luz en la noche? Pues por el impacto a gran velocidad de partículas de roca que están flotando por el espacio interplanetario. Estamos hablando de partículas normalmente diminutas, de tamaño microscópico, no más grandes que un granito de sal o que una mota de polvo, ¿verdad? Parece ser que en contra de lo que se pensaba hasta hace no mucho, pues el espacio no está tan vacío como se pensaba. Está, bueno, lleno. Es un vacío casi perfecto, mucho más perfecto del que podemos crear en la Tierra por medios artificiales, pero no deja de estar poblado por estas pequeñas partículas. No hablo de gas ni hablo de pues, partículas de materia sólida, densa, pero que son lo suficientemente pequeñas como para ser inapreciables a simple vista, a no ser que impacten a gran velocidad contra un fluido mucho más denso, como es, por ejemplo, el que forma la atmósfera de los planetas del sistema solar, por ejemplo, el de la Tierra. Son, como digo, partículas de materia interplanetaria llamadas genéricamente meteoroides que impactan a gran velocidad contra nuestra atmósfera. Lo hacen a una velocidad de muchas veces superior a la velocidad del sonido y lo hacen tan rápido que literalmente se queman, arden durante unos breves décimas o segundos creando una estela de luz muy luminosa que es tan brillante a pesar de que el cuerpo que la genera es tan pequeño. La temperatura que alcanza y el calor que desprende es tan luminoso, tan brillante, que llega a verse a simple vista desde buena parte de la superficie de la Tierra que está justo debajo de ese fenómeno. El fenómeno luminoso que provocan es el meteoro y si llegan a impactar, si esa combustión no es total, si los rescoldos del núcleo central de esa partícula, si era originalmente lo suficientemente grande, consigue sobrevivir a este impacto, pues puede llegar a impactar contra el suelo. Es lo que llamamos un meteorito. Por lo tanto, son tres términos del mismo campo semántico que están relacionados entre sí, pero que son diferentes. Una cosa es el meteoroide, la partícula de materia interplanetaria que está flotando, por así decir, entre los planetas del sistema solar, que eventualmente puede
cruzar su trayectoria con el de un planeta, por ejemplo la Tierra, la atropella, por así decir, creando un fenómeno luminoso que es el meteoro. Y si resulta de este impacto no se consume todo el meteoroide, pues el resto de esta roca puede llegar a impactar contra la superficie sólida continental o no del planeta, de la Tierra, por ejemplo, creando un meteorito, que es una partícula de materia interplanetaria extraterrestre, por lo tanto, que aparece en el suelo de la Tierra como consecuencia de este impacto. Aquí hablo que es la partícula a la que choca contra la Tierra. Ya saben que esto del movimiento en el universo, en la astronomía, es un poco relativo, bueno, no un poco, no, es totalmente relativo, pero si tuviéramos que hablar con más rigor, con más propiedad, sería más bien al contrario. Es la Tierra la que atropella, la que arrasa a gran velocidad a esta partícula, que no se mueve muy rápido con respecto a las otras partículas que están formando esa nube de polvo o de pequeñas partículas, pero que eventualmente, como veremos a continuación, a veces es arrasada por coincidir en su trayectoria con la órbita de un planeta, con la órbita de la Tierra, que es el que más nos importa a nosotros. Entonces sería más bien pensar que es la Tierra la que choca contra el meteoroide y no el meteoroide el que choca contra la Tierra, aunque eso es un poco hablar de movimiento absoluto en el sistema solar y en el universo en general, como hemos visto a lo largo de repetidas ocasiones en el curso, tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué nos suena tanto este nombre de las Perseidas? Pues primero hay que hablar de que las estrellas fugaces, a poco que nos fijemos, se van concentrando en determinadas fechas del año. Todas las noches, si gozamos de un cielo oscuro y despejado, pues raro será el caso una noche en la cual no veramos algún meteoroide, alguna estrella fugaz, algún meteoro. Son los llamados meteoros esporádicos, que como su nombre indica, pues aparecen todas las noches de forma esporádica, sin ninguna trayectoria, ninguna pista que nos indique algún origen extraterrestre. Meteoros esporádicos como consecuencia del impacto esporádico de estas partículas que están flotando por el espacio intraplanetario y que eventualmente pues llegan a la superficie exterior de la atmósfera de la Tierra. Pero es aquí que estas partículas no están tan al azar como sería esperable distribuidas por el sistema solar, sino que forman masas, forman cúmulos más o menos compactos, más o menos densos, porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que estas partículas son las resultantes de las colas que sufren la meteorización, valga la expresión, la abrasión continua como consecuencia de la acción del viento solar sobre todo sobre los cometas, algunos asteroides con actividad cometaria, pero sobre todo con cometas. Cuando pasa un cometa por el interior del sistema solar, hemos tenido una buena época de cometas últimamente en los últimos años, pues van soltando partículas de su superficie. El viento solar erosiona su superficie, por eso los vemos brillar por la noche, los cometas, y además de iluminarlos, por así decir, van soltando pequeñas partículas, sobre todo pues eso, de gas solidificado, de hielo, partículas también más densas, más oscuras, de materia ya más rocosa, siempre hablando de tamaños, a no ser que se den condiciones excepcionales, de tamaños microscópicos. Como consecuencia de ello, de esta erosión de la superficie del cometa, estas partículas que va soltando el cometa van formando una cola, ¿verdad?, que va trazando, digamos, la trayectoria que ha seguido el cometa a lo largo de su camino en torno al sistema solar interior. Es como el cuento de que van dejando las miguitas en su camino, ¿no? Pues el cometa va dejando sus miguitas por donde ha pasado en forma de pequeñas partículas de polvo o de gas solidificado.
Y estas partículas, por lo tanto, forman una especie de anillo que recuerda más o menos la misma forma de la propia trayectoria en torno al Sol que era seguida por el cometa originalmente. Eh, si la Tierra atraviesa esa cola cometaria, ese resto, esa trayectoria del cometa poblada por estas nubes de meteoroides, pues en ese momento del año, el día o los días o la semana del año en el cual la Tierra está atravesando esta cola de partículas, pues se produce lo que se llama un enjambre de meteoros, que es una concentración inusualmente elevada de meteoros que se concentran, como su nombre indica, en una determinada noche o unas determinadas noches al año. El ejemplo más clásico es el de las Perseidas, que son como consecuencia, como sabe todo el mundo, de el impacto contra la alta atmósfera de la Tierra de las partículas liberadas por el cometa Swift-Tuttle. Popularmente se conocen como lluvias de estrellas, pero técnicamente son enjambres de meteoros. Son concentraciones anormalmente, inusualmente elevadas de meteoros, de estrellas fugaces que se concentran en determinadas fechas del año. No solo están las Perseidas, hay como 80 enjambres de meteoros reconocidos por la Unión Astronómica Internacional, no todos con la misma actividad. Las más famosas son las más ricas en meteoros, las Perseidas, las Leónidas, las Gemínidas, pero quizás las más famosas, aunque no son las más activas, curiosamente, pero sí las más famosas. ¿Por qué? Porque acontecen en fechas que favorecen mucho la observación astronómica. Evidentemente, a mediados de agosto, que es cuando acontecen las Perseidas, las famosas lágrimas de San Lorenzo, pues es el momento del año óptimo pues para disfrutar de la noche y pues ponerse a ver a simple vista el cielo y percatarse de que a mediados de agosto pues hay una concentración anormalmente elevada de meteoros que se conocen ya desde tiempos históricos. Las Perseidas en concreto tienen actividad ya reconocible a partir de mediados de julio, se concentran durante las primeras semanas de agosto y siguen teniendo actividad hasta fines de mes, incluso inicios de septiembre. En el 2003, que es la última lluvia de meteoros que registramos en el Observatorio de León, pues se esperaba una actividad de hasta 150 meteoros por hora, que es una de las formas de medir la densidad de estas lluvias de estrellas fugaces. No todos los años son buenos para ver las Perseidas en particular y las lluvias de estrellas en general, porque aparte de los problemas consabidos de la contaminación lumínica, que ya hablamos en este curso, tenemos que estar pendientes evidentemente de dónde está el radiante, concepto que veremos en su momento, y sobre todo de cuál es la fase de la Luna. Si el día de la máxima actividad del enjambre que queremos ver hay luna llena o luna muy crecida, pues evidentemente la luminosidad de nuestro satélite hace que todo el resplandor nocturno cubra la mayor parte del cielo y seamos incapaces de distinguir la débil luz de los meteoros, que solo destacan contra un cielo que sea especialmente negro, especialmente oscuro. Por lo tanto, si coinciden ambas cosas, un plenilunio y un máximo, una de las dos cosas no la vamos a ver casi seguro. Como decía, hay otras lluvias también intensas a lo largo del año. Quizás las más famosas son las que ven ahí en esa lista: las Cuadrántidas de enero, las Gemínidas de diciembre, las Leónidas de noviembre, y hay otras muchas enjambres de meteoros que acontecen a lo largo de todo el año. Las Perseidas, como digo, son el resultado de el cruce, el hecho de que la Tierra en su periplo en torno al Sol atraviesa en una determinada fecha del año, ahí ven en torno al 10, 11, 12 de agosto, el resto del caminito que ha ido sembrando el Swift-Tuttle, este cometa,
a lo largo de su trayectoria, también en torno al Sol, y lo ha ido depositando, entre comillas, estas partículas de su superficie de hielo, de roca también, de forma que cuando la Tierra atraviesa esa nube de polvo, pues se produce la lluvia de estrellas fugaces. Curiosamente, la fecha del máximo de las Perseidas se va retrotrayendo cada vez más en el tiempo. Antiguamente coincidía con la fecha del 14 del máximo, estaba en torno al 14 de agosto, que es justamente la fiesta de San Lorenzo, y heredó su nombre, por lo menos en el mundo hispánico, de este santo del santoral católico, precisamente por coincidir el máximo de la actividad de esta enjambre de meteoros con la festividad de este santo. ¿Por qué ahora decimos que acontece unos días antes? Porque claro, estamos hablando de fechas que se corresponden con el año sidéreo, que es el periodo de tiempo que tarda la Tierra en, con respecto a las estrellas fijas, en atravesar la misma posición. Y que no se corresponde, por lo tanto, con los intervalos que separan dos equinoccios o dos solsticios consecutivos del mismo sentido, que ese es el calendario que seguimos nosotros, el calendario trópico, el año trópico. Como saben, la diferencia se debe a, a, a la distinta forma que tenemos de computar este periodo de 365 días. Si tenemos en cuenta la precesión de los equinoccios, se añade un cuarto de día más. Bueno, las razones que hemos explicado en otros vídeos hacen que la fecha del máximo de los enjambres meteóricos se vaya retrotrayendo en el calendario a medida que van pasando las décadas y los siglos. De forma que si originalmente hablamos de un máximo en torno a mediados de agosto, pues ya tenemos que hablar de que esa fecha se ha retrotraído unos 3, 4 o 5 días, de forma que ahora es más bien el 10, el 11 de agosto, y dentro de unos años o siglos pues ya será el 5 y así sucesivamente. ¿Qué es el radiante? Término que ya hemos introducido con anterioridad. Los meteoros, si los viéramos desde el espacio, desde el Sol, por ejemplo, de otro planeta, cómo impactan contra la atmósfera de la Tierra, pues los veríamos totalmente paralelos, claro, porque es el resultado, como digo, de la colisión de la Tierra, que se va moviendo en torno al Sol, pues llega a chocar contra esta nube de partículas interplanetarias, y todas las partículas, por lo tanto, penetran en la atmósfera de la Tierra siguiendo trayectorias más o menos paralelas. Pero claro, como nosotros no vemos esta escena desde fuera del sistema terrestre, sino que lo vemos desde la superficie, desde un punto concreto de la superficie del globo, pues esto pasa como cuando vemos las vías del tren. Si las vemos desde una fotografía aérea, pues las vemos perfectamente paralelas, claro. Pero si las vemos dentro de la propia vía, pues las vemos como que convergen en el infinito, ¿no? Convergen en el horizonte. Pues así nos pasa cuando vemos la trayectoria que siguen cruzando la atmósfera estas partículas rocosas, y nos da la sensación de que siguen trayectorias oblicuas, cuando sabemos que son perfectamente o casi perfectamente paralelas, ¿no? Por una cuestión de mera perspectiva. Si unimos entre sí las trayectorias aparentes de todos los meteoros del mismo enjambre, pues nos da la sensación de que todas parten de un determinado punto del cielo. La posición dentro de la bóveda celeste de este punto da nombre al radiante, que es el punto del cielo del cual parecen aparentemente partir todos los meteoros del mismo enjambre. Este punto está en una constelación concreta. Es como si fuera una estrella, no la vemos porque no hay una estrella ahí, pero si lo hubiera, pues veríamos que hay
un determinado punto del cielo que pertenece a una constelación, que está dentro de una constelación, porque como sabemos, no hay ningún punto del cielo, el cielo sea estrella o no estrella, que no pertenezca a ninguna, que sea tierra de nadie, que no esté dentro de una constelación. En concreto, llamamos Perseidas a la lluvia de estrellas fugaces de mediados de agosto porque los meteoros que la conforman parecen, aparentemente, por esta cuestión de perspectiva, que proceden todas de una zona que pertenece a su vez a la constelación de Perseo. Y aquí vemos en esta fotografía pues esta misma explicación. Cada línea es una fotografía tomada acumulando el impacto lumínico durante varios minutos, varias horas, filmando el radiante de las Perseidas. Y vemos que la trayectoria que han seguido los meteoros a lo largo de una noche, por ejemplo, pues todos ellos convergen en un punto que, curiosamente, si nos fijamos a qué constelación pertenece ese punto, pues no está muy lejos de la figura de Perseo, de este personaje mitológico que está representado en esta constelación del hemisferio boreal. Otros enjambres meteóricos tienen otros radiantes situados en otras constelaciones del cielo. Las Leónidas no hay que ser muy listo para saber que el radiante está en Leo, las Gemínidas en Géminis, las monocerótidas en el unicornio y así sucesivamente. Si nos fijamos, si tenemos una buena cámara de fotos, una cámara de vídeo, incluso a simple vista nos damos cuenta de que las estrellas fugaces no son todas iguales, varían en varios aspectos, varían en su duración, varían en su longitud, varían, no hablo de por dónde aparecen, claro, porque eso es casi impredecible. Sabemos que sabiendo dónde está el radiante podemos darnos idea de más o menos por dónde no hay que mirar y por dónde más o menos pueden aparecer, pero las trayectorias individuales de cada uno son totalmente impredecibles. Pero podemos analizar datos científicos procedentes de estos fenómenos luminosos. Como decía, la longitud, que puede tener su interés, la duración, la intensidad del brillo que tienen y el color. Esos 4 parámetros nos dicen aspectos muy distintos. La longitud y la duración dependen sobre todo de la velocidad relativa que existe entre la Tierra, que es el astro que está impactando contra la nube de meteoroides, y la propia nube. Cuando la lluvia de estrellas fugaces acontece, el máximo de la actividad acontece por la tarde, quiero decir, cuando está anocheciendo, en las primeras horas de la noche, los meteoroides no son especialmente rápidos, es decir, duran bastante en el tiempo y por lo tanto las trayectorias son más bien largas. ¿Por qué? Porque al movimiento propio del meteoroide se suma la rotación de la Tierra, es decir, no va a contrapelo, por así decir, sino que va a favor de la rotación de la Tierra cuando está anocheciendo. Sin embargo, las lluvias de estrellas fugaces que acontecen en las primeras horas de la mañana, aquí sí que va en contra de la rotación de la Tierra. No sé si me explico. Es decir, entonces, a la velocidad propia del meteoroide, la velocidad intrínseca, hay que sumar la velocidad de la rotación de la Tierra, que no es despreciable en ningún sentido, y por lo tanto eso hace que los meteoroides matutinos, por así decir, sean más cortos y más veloces, de una rapidez más intensa en estas horas de la noche. El brillo intrínseco, la luminosidad de los meteoros, pues depende también lógicamente del tamaño de las partículas que lo generan. No todos los cometas sueltan, por así decir, partículas de igual tamaño, de igual composición química, y por lo tanto, cuanto mayor, lógicamente,
Cuanto mayor sea el tamaño medio de estas partículas, pues más intensamente luminoso será el meteoro que produzca. Y por último, el color también nos da una indicación de cuál es la composición química de estos meteoroides que están flotando por el espacio interplanetario. Eh, no recuerdo ahora mismo la correspondencia de colores, pero vamos, se puede hacer una correspondencia casi unívoca entre colores y componente químico o elemento químico de presencia mayoritaria en los meteoros. Entonces hay, como vemos, hay meteoros azulados, verdosos, de color magenta, blanquecinos, rojizos. Pues ese color es como si hiciéramos una espectroquímica, una analítica de la composición química de estos microscópicos cuerpos celestes, que no hay que hacerla en un laboratorio porque ya la propia atmósfera nos hace ese espectro lumínico. Entonces sabemos que hay meteoroides ricos en magnesio, ricos en calcio, ricos en sodio, ricos en función del color predominante que producen los destellos luminosos de los meteoros que vemos desde la superficie de la Tierra. No hay que confundir estos fenómenos naturales con otros fenómenos luminosos parecidos o similares que no son naturales en el sentido de que no se producen de forma natural como consecuencia del impacto entre cuerpos naturales, entre cuerpos del sistema solar, sino por la interacción entre la atmósfera de la Tierra y cuerpos artificiales. Me estoy refiriendo a tres fenómenos que cada vez son más frecuentes por el desarrollo a nivel internacional de los programas espaciales, que son las reentradas, los propios destellos que producen los satélites artificiales y los destellos en particular que creaba, hay que hablar en pasado porque esta flotilla de satélites ya desapareció, que son los Iridium. Cada vez se ven más reentradas de objetos artificiales, de cuerpos de diversas partes, de mecanismos por ejemplo, de satélites, pero también de partes de cohetes, de toda una parafernalia de objetos artificiales que son puestos en órbita por alguna razón, por alguna utilidad, y que eventualmente, o bien de forma programada o bien de forma accidental, vuelven a entrar en la atmósfera de la Tierra a gran velocidad y por lo tanto creando las condiciones óptimas como para que les pase como a los meteoroides, es decir, que se quemen, que ardan en la parte alta de la atmósfera por el impacto tan intenso, tan abrasivo, tan calorífico del choque que se produce a grandes velocidades relativas entre los dos cuerpos, entre la masa de la atmósfera de la Tierra y el cuerpo que está reentrando. Y como digo, cada vez son fenómenos que se ven desde más sitios a la vez. Me imagino que en Florida y en Baikonur y en otros sitios que están acostumbrados a estos lanzamientos, pues ver reentradas de cuerpos artificiales pues no será una cosa muy poco común. ¿Cómo se distinguen? Pues son normalmente, ¿cómo se distinguen de los meteoros naturales? Pues la primera foto que ven ahí arriba a la izquierda es la reentrada de un satélite. Primero se suelen fragmentar. Cuando un módulo de un cohete, por ejemplo, reentra, no sé por qué se dice reentrar, porque es la primera vez que entran, pero bueno, para seguir con la nomenclatura clásica, cuando un cuerpo de estas características, un módulo de un cohete, por ejemplo, reentra en la atmósfera, se suele fragmentar en diversos pedazos, en diversos fragmentos. Todos ellos se van quemando de forma simultánea, en paralelo, y crean esas nubecillas. Yo creo que tiene que ser algo espectacular de ver, pero yo nunca lo he visto. Pero vamos, que se reconoce que no es una familia de meteoros que hayan
se hayan quemado por casualidad a la vez, sino que tiene que ser algo artificial, evidentemente algo que se ha fragmentado en el cielo y que los fragmentos a su vez se van quemando sucesivamente a lo largo de su trayectoria descendente de cara a caer en alguna zona, esperemos que despoblada, de la superficie de la Tierra. Además de esta característica, las reentradas siempre son mucho más lentas que los propios meteoroides naturales. Son rápidas comparadas con las velocidades habituales a las que estamos acostumbrados en la superficie del globo, pero uno cuando ve una reentrada de un satélite artificial se da cuenta de que es una cosa mucho más lenta que si la compara con un destello de un meteoro que dura como mucho un segundo. Una reentrada puede durar hasta un minuto, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa que en términos de velocidad no tiene nada que ver. Tampoco hay que confundir a un meteoro con un satélite artificial. Todas las noches y cada vez más, rara será la noche raro será la hora de la noche en la cual no veamos algún satélite. De la miríada de satélites que hay ahora mismo desplegados, sobre todo a raíz de estos programas de ingeniería planetaria que están intentando dar cobertura global satelital de Internet. Me refiero a los Starlink de Elon Musk y similares de otros proyectos análogos de China y de Rusia y de Estados Unidos. Ahora mismo debe haber como decenas de miles de satélites, no todos ellos igualmente visibles desde la superficie de la Tierra, pero muchos de ellos están cubiertos con superficies reflectantes que reflejan de forma tan intensa la luz solar que son visibles perfectamente a simple vista durante unos minutos o segundos a lo largo de la noche, de forma que es muy habitual que a poco que nos quedamos mirando al cielo en una noche oscura, malo será no ver 2 o 3 o 4 satélites artificiales. Antiguamente la aparición era más o menos esporádica también, pero ahora, como sabemos, van formando familias. Los Starlink van creando, cuando se liberan de su matriz, pues durante las primeras órbitas van todos ellos formando un tren, una cadena de satélites que llama mucho la atención. Y hay incluso aplicaciones de móvil que te avisan de cuándo va a pasar un tren de Starlink por las coordenadas donde está el observador, y una cosa realmente espectacular. No son tampoco meteoros y se pueden distinguir también porque, primero, no dejan estelas, en contra de las reentradas que sí dejan una cierta estela, y segundo también porque evidentemente son mucho más lentos. Un satélite artificial, por muy rápido que vaya, dura varios minutos visible a simple vista desde la superficie de la Tierra, cosa que no le pasa a un meteoro. Y antiguamente, en mi época, cuando yo empecé con esto de la astronomía en los años 90, pues había una familia de satélites, los Iridium, que han ido decayendo todos, ya era una cosa extinta, de una compañía de telecomunicaciones que fracasó, y cuyos satélites tenían la particularidad de ser especialmente reflectantes y por el ángulo de incidencia de la luz solar con respecto al observador, pues en determinadas posiciones de su periodo de rotación, pues daban un brillo instantáneo muy luminoso, muy intenso en un determinado momento de la noche. Era una flotilla bastante densa de estos Iridium que provocaban como si fueran flashes de luz muy intensa y muy corta, y que también se podían hasta cierto punto predecir también con aplicaciones informáticas. Y esto dio lugar a que a veces se confundieran con meteoros, porque cumplían las características. Estos sí que eran rápidos, no seguían trayectorias, sino que era un punto del cielo que en un determinado segundo de la noche pues brillaba y a la décima siguiente dejaba de brillar. Es como un flashazo, ¿verdad?, que se veía en un determinado punto del cielo y que podía dar lugar a confusión con meteoros. Esta flotilla ya desapareció
aunque yo no sé si hay proyectos similares en la mente de alguna cabeza, pero en principio no nos tenemos que preocupar de estos fenómenos artificiales en cuanto a que se puedan confundir con meteoros naturales. Decimos que estos meteoros son el resultado del impacto contra la atmósfera de partículas diminutas, no más grandes que un grano de arena, de que una mota de polvo, por término medio. Si hacemos una distribución de tamaños de los meteoroides que están flotando por el espacio cercano a la Tierra, pues la inmensa mayoría, el 99,99% de ellos, pues eran de tamaño de este tipo de tamaños, de tamaños microscópicos. Pero no son todos, hay algunos que son relativamente más grandes, del tamaño de una piedrecita, de una china, por ejemplo, o de un canto rodado de río. Incluso dentro de estos que ya son apreciables a simple vista, los habrá de tamaño más grande, de unos cuantos, varios kilos. Imagínense una roca, una piedra que pesa un par de kilos o 5 kilos. Ya son rocas de tamaño considerable. Incluso dentro de esta familia de rocas ya interplanetarias, pues habrá algunos que tengan tamaños ya notablemente considerables, de tamaños incluso de varios cientos o miles de kilogramos, de varias toneladas, el tamaño de un coche pequeño, por ejemplo. Evidentemente estos son los más raros, pero existen, se sabe que a ciencia cierta que existen, porque de hecho los meteoros que provocan estas grandes rocas interplanetarias evidentemente son mucho más brillantes que los meteoros que provocan las pequeñas partículas de fragmentos microscópicos. Son tan brillantes que los meteoros que provocan son visibles a simple vista incluso de día, pero no lo de día con el crepúsculo, de día con el sol perfectamente por encima del horizonte. Son los llamados bólidos. Esto es una grabación de dashcam de una carretera rusa. Los rusos son muy aficionados a grabar sus periplos automovilísticos y de vez en cuando graban de este tipo de cosas. Esto es un meteoro muy luminoso, tan luminoso que se pudo ver perfectamente de día a simple vista y se pudo grabar. Tuvo la suerte de este hombre de grabarlo. Son los llamados bólidos. Los bólidos, hay una gradación de brillo cuando tenemos un meteoro que es más brillante que Venus. Venus tiene una magnitud, como saben, de -4 en la escala de magnitudes de los aparentes de los astros. Venus se supone que después del Sol y la Luna es el astro más brillante visible desde la Tierra. Astros más brillantes meteoros más brillantes que Venus, que tengan magnitudes por lo tanto inferiores, más negativas que Venus, hablamos de bólidos. Si el brillo del bólido es tan intenso que supera incluso a la magnitud de la Luna, que es de -11, -13 en función de la fase, entonces estaríamos hablando ya de superbólidos, que son fenómenos, evidentemente, cuanto más brillante, más espectacular el fenómeno, pero más excepcional. Bólidos, se puede ver algún bólido a lo largo del año. Nosotros hemos visto varios. Superbólidos yo no recuerdo haber visto ninguno. E hiperbólidos teóricamente son los bólidos que rebasan en brillo a la magnitud del Sol, a -26. Yo no he visto ningún hiperbólido y espero no verlo nunca, porque eso significaría que nuestra era geológica está a minutos de terminar. Se corresponde con los grandes cataclismos cósmicos que acontecen en la Tierra y en otros planetas cada centenares de millones de años. Por ejemplo, el meteorito famoso que se supone, aunque tampoco está muy claro, que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años, pues provocó un meteoro más brillante que el Sol, es decir, un bólido, en concreto un hiperbólido, más brillante que el Sol en ese momento. Aquí tenemos otra grabación diurna de un bólido en España en 2015.
31 de el último día del año, el 31 de diciembre, como ven a las 7:30 de la mañana. Eh, Son, como digo, fenómenos tanto más infrecuentes como más brillantes sean, por la distribución esta de tamaños que tienen las partículas potencialmente susceptibles de crear este tipo de fenómenos en la alta atmósfera de la Tierra. Cuanto más masiva sea esta partícula del meteoroide, tanto más probable es que sobreviva a este impacto contra la atmósfera de la Tierra. Algo que no he mencionado y que me gustaría enfatizar es que el brillo, la luminosidad que provoca el impacto de un meteoroide contra la atmósfera no se debe tanto al roce, a la fricción, como se lee muchas veces, a la fricción de la partícula contra las moléculas de gas de la atmósfera, que también, pero sobre todo parece ser que lo que más hace elevar la temperatura del meteoroide es el aumento súbito instantáneo de presión. Imagínense un émbolo de una jeringuilla. Todos hemos hecho la prueba, me imagino, ¿no? Que tapamos la salida de una jeringuilla, apretamos el émbolo y vemos que el gas que tiene esa jeringuilla se compacta, y al compactarse se hace más denso y también se calienta, si notamos que desprende más calor. Pues imagínase la compresión tan brutal a la que somete a la atmósfera de la Tierra la llegada en una fracción de segundo de una partícula que comprime a gran velocidad la masa de gas que tiene por delante, la comprime en una fracción en una décima de segundo, la comprime a tal velocidad que literalmente esa columna de gas que tenía delante, la comprime tan violentamente y tan velozmente que gana una gran temperatura en un corto intervalo de tiempo. Esa temperatura hace que el propio meteorito se caliente y, por lo tanto, al calentarse desprende calor y luz, una luz que vemos desde la Tierra como un meteoro. Es decir, que no es tanto la fricción de la partícula contra la atmósfera, sino la compresión tan violenta y tan súbita de la columna de gas de atmósfera que tiene por delante esa partícula, que se comprime de forma muy violenta y muy súbita en una fracción de tiempo muy pequeña. Decíamos que estas partículas, cuando estamos hablando de bólidos y de superbólidos, no se suelen quemar completamente. Hay el núcleo central de la partícula, de la roca, imaginemos una roca de varios kilos, pues la superficie se puede quemar, se pierde, en sentido amplio se pierde, pero el núcleo central de la partícula puede persistir sin fragmentarse excesivamente y puede llegar incluso a sobrevivir a su travesía a lo largo de la atmósfera y puede llegar a impactar contra el suelo. Son los famosos meteoritos. La ciencia de los meteoritos ha sido bastante tortuosa, porque siempre se pensó, hasta bien entrado el siglo XIX, que eran invenciones de la gente inculta de los pueblos, que pensaba que siempre hubo, desde la más lejana antigüedad, hubo en las más diversas culturas, hubo narraciones de rocas que estallaban en la atmósfera y que impactaban contra el suelo. Siempre se pensó, por parte de las grandes autoridades científicas, que eran cuentos. Cuvier, el famoso paleontólogo francés del siglo XIX, estaba totalmente en contra de la teoría meteorítica de los meteoritos, porque él pensaba que del cielo no pueden caer rocas porque en el cielo no hay rocas. Punto final. En el cielo no hay rocas, por lo tanto no pueden caer rocas del cielo si en el cielo no hay rocas. Pues resulta que sí había rocas. Y no fue, como digo, hasta bien entrado el siglo XIX cuando la comunidad científica tuvo que reconocer al final que estas narraciones que se venían incorporando al acervo cultural popular de Occidente, sobre todo durante siglos, pues tenían su fundamento
real y fundamento científico, porque realmente se corresponderían con lo que aparecen. Aparecen que como que son rocas que llueven del cielo, y son eso, literalmente. Son rocas que estaban flotando en el espacio exterior a la Tierra y que la Tierra las barre, las atropella, y esas rocas se queman parcialmente en la atmósfera y el núcleo central de esa roca puede llegar a impactar contra el suelo. ¿Por qué la Tierra, el planeta Tierra me refiero, se han recuperado tan pocos fragmentos meteoríticos? Posiblemente la Luna y la Tierra han recibido a lo largo de los miles de millones de años de su evolución geológica, han recibido una tasa parecida de meteoritos a lo largo de esos millones de años. Quizás un poquito menos la Tierra, precisamente porque tiene como escudo a la propia Luna, que atrae hacia sí, nos defiende de alguna forma de algunos de estos meteoritos. Pero la razón por la cual en la Tierra guardamos tan pocos cráteres en comparación con la Luna, a pesar de que comparablemente pues quizás el número de impactos ha sido parecido, se debe en primer lugar porque en la Tierra gozamos de un escudo del cual carece la Luna, que es la atmósfera. La atmósfera hace que solo los grandes fragmentos rocosos de materia interplanetaria lleguen a penetrar a nuestro aire, a nuestra atmósfera, y solo los más grandes lleguen a formar verdaderos impactos meteoríticos que generan cráteres. Y además los pocos cráteres que llegan a impactar, que llegan a formarse en la superficie, con el transcurso de los millones de años posteriores, pues se van erosionando, se van agrietando, la acción de los ríos, del viento, pues hace que se vayan diluyendo y mimetizando con el paisaje que les rodea, y de forma que solo se conservan precisamente los más recientes. Quizás el cráter meteorítico más famoso de todo el mundo es el cráter Barringer en Arizona, en Estados Unidos. Se conserva relativamente bien, es la imagen que tienen ustedes arriba a la izquierda. Es un cráter de más o menos de un diámetro de un kilómetro, y recuerda la forma de un cráter, la forma que todo el mundo esperaría ver de un cráter, como los que vemos en la superficie de la Luna con un catalejo, con unos prismáticos. Se conserva así de bien, entre comillas, es decir, con su forma redonda, ¿verdad? Que tiene aspecto de cráter, porque es relativamente reciente, no debe tener más de 40.000 años, justo quizás antes de la primera avanzadilla de humanos que colonizó América y Estados Unidos. Pues debió ser un impacto de una roca no muy grande, quizás no de pocos decenas de metros de tamaño, de algunas toneladas, pero que llegó a tal velocidad y con tanta masa que generó ese cráter, que todavía se conserva como uno de los más representativos de los pocos cráteres que se conservan en la superficie de la Tierra. Hay que tener en cuenta que para hablar de peligrosidad o de capacidad de alterar la superficie del suelo, de la Tierra, su capacidad de generar cráteres, no depende tanto del tamaño, de la masa de la roca originaria, como de la velocidad, porque si hablamos en términos de energía cinética, si recuerdan de física, la fórmula de la energía cinética depende de la masa, pero depende del cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, es mucho más agresivo, mucho más energético, mucho más violento, mucho más peligroso también una roca al doble de velocidad que otra, que una roca el doble de masiva que otra, porque depende del cuadrado de la velocidad y no solo linealmente de la masa. La Luna, como sabemos, no tiene atmósfera, y por lo tanto todas las partículas grandes o pequeñas o medianas que llegan a su suelo generan cráteres, y además los cráteres que se generan se conservan eventualmente, a no ser que le caiga otro cráter encima, se conservan para toda la eternidad, porque no hay nada que les erosione, salvo quizás los procesos de termoclastismo que hacen que la roca
el regolito se dilate, se contraiga y durante millones de años pues esa expansión y esa retracción de las partículas que forman el regolito, la masa de la superficie lunar, pues hace que se vayan erosionando en parte. Y sí que reconocemos cráteres antiguos y cráteres más modernos en función de esos parámetros, pero en principio nada hay que en la superficie de la Luna que haga que se borren tan fácilmente los cráteres en la Luna como en la Tierra. La fotografía que les señalo aquí en la imagen del centro se corresponde con otro evento muy famoso, que es el famoso evento Tunguska, que aconteció en Siberia, en Rusia, en el año 1908, si no recuerdo mal. Un caso que está todavía se ha investigado muchísimo, porque es un evento relativamente reciente, aunque en aquel momento la ciencia rusa no estaba en su mejor, en su apogeo de desarrollo, una zona más bien de escasa densidad poblacional, y que además se tardó mucho tiempo desde que esto aconteció hasta que se iniciaron las primeras exploraciones in situ para ver qué había pasado. Parece ser que en un determinado momento de ese año, hubo una gran explosión en el cielo que llegó incluso creo que hubo víctimas, no muchas, pero vamos, una explosión que se vio a decenas de kilómetros a la redonda y que justo debajo de ese punto del cielo donde había habido esta explosión diurna, la masa forestal subyacente pues quedó totalmente arrasada con árboles que curiosamente no se desprendieron de sus lugares de crecimiento, sino que simplemente se tumbaron de forma radial, recordando por lo tanto la forma de un cráter. No hubo cráter, como sí lo hubo en el cráter Barringer de Arizona, pero sí que hubo una gran masa forestal totalmente arrasada, con árboles siempre dispuestos, caídos en forma radial, ¿verdad? En torno a un punto central que se supone que es el punto inmediatamente por debajo del punto donde había acontecido esta explosión en el cielo, en la atmósfera de la Tierra, pero en el cielo, claro. Durante muchos años se estuvo especulando por parte de la comunidad científica qué había pasado en Tunguska, en este pueblo siberiano, en el año 1908, y parece ser que el consenso actual nos habla de que no se trata estrictamente hablando de un impacto de un meteorito, sino más bien de un fragmento de cometa o de un trozo de cometa, porque el hecho de que no hubiera cráter nos indica de que toda la masa originaria de este meteoroide se fundió literalmente en el impacto contra la atmósfera, es decir, no hubo restos que sobrevivieran a la formación de este meteoro y que sobrevivieran de forma que impactaran contra el suelo. Esta es una de las hipótesis más plausibles que dan cuenta de lo que pudo haber pasado en Tunguska. Si hubiera acontecido unas horas más tarde, la rotación de la Tierra hubiera sido lo suficientemente hubiera dado suficiente tiempo de giro a la Tierra como para que esta explosión hubiera arrasado completamente a la ciudad de San Petersburgo y hubiera ocasionado centenares de miles de víctimas. Afortunadamente aconteció en una zona relativamente despoblada, deshabitada de Siberia, y no hubo más consecuencias. Ni que decir tiene que esto es lo que vivieron, parece ser, los dinosaurios y otra mucha fauna y flora que no se suele contar, que desapareció al parecer hace 65 millones de años en la transición entre el Mesozoico y el Cenozoico, entre el Cretácico y el Paleoceno, como consecuencia parece ser del impacto contra la Tierra de una roca ya de varios miles de toneladas de tamaño, de varios decenas de metros de envergadura, de diámetro,
que parece ser que cayó en lo que hoy sería cercano al Golfo de México o Golfo de América, como si siguen la nomenclatura del señor Trump. Mm, Esta teoría del meteorito que acabó con los dinosaurios, que tan en boga se puso en los años 90, pues ahora no es que esté desmentida, pero que está puesta un poquito en cuarentena, porque hay datos paleoecológicos y paleontológicos que no parecen cuadrar muy bien. Parece ser, no hay que entenderlo como un evento puntual, sino como una sucesión de, si seguimos con la teoría de los meteoritos, no hay que hablar de un solo impacto, sino que hoy más bien se tiende a pensar en una secuencia alargada en el tiempo, incluso durante varios siglos o milenios, de actividad meteorítica muy intensa, combinada quizás con incendios, combinada quizás con eh, actividad volcánica también muy intensa, y que, bueno, pues en definitiva vendrían a dar cuenta de esta gran extinción masiva que aconteció en ese momento del desarrollo vital de la historia geológica del planeta. Los meteoritos son piezas de museo porque son muy raros, porque se reconocen relativamente bien, y es decir, uno cuando se encuentra un meteorito, si es mínimamente experto en la materia, pues sabe que está hallando una pieza que tiene un enorme valor, no solo científico, sino también monetario. No voy a hablar en esta sesión de meteoritos, ya si merece la pena dedicaremos una sesión en el futuro, simplemente algunas notas curiosas. La foto que ven arriba a la izquierda es un meteorito, es la OVA. Los meteoritos se conocen normalmente por la localidad donde han caído. Hay meteoritos tan masivos como este que prácticamente se han quedado donde está, porque están, como ven, es un meteorito de naturaleza metálica. Hay meteoritos más rocosos, hay meteoritos más metálicos en función del astro que lo generó. Y aquí en África pues se dieron cuenta de que era más rentable construir el museo en torno al meteorito que no llevar el meteorito al museo, porque era tan masivo que era prácticamente un cuerpo de materia inamovible. Los meteoritos pueden ser también diminutos, muy pequeños, tan pequeños que solo sean observables gracias a los microscopios. Esto es una fotografía que hice yo hace años de restos potencialmente micrometeoritos que se pueden obtener muy fácilmente si uno tiene un imán potente y lo pasa por ejemplo, por la cañería de un tejadillo que ha ido recibiendo partículas que están flotando por la atmósfera durante muchos años, ¿verdad? Ha ido acumulándolo en la cañería del tejado, y ahí, pues pasando simplemente un imán, pues vamos acumulando en la superficie del imán partículas que tengan alguna carga magnética, por ejemplo, partículas férricas, de las cuales son particularmente ricas los meteoritos, ¿no? Algunos meteoritos. Y si analizamos este material con el microscopio, con una lupa de cierto aumento, pues podemos ver partículas que parecen que no son rocas normales y corrientes, sino que son rocas que son muy brillantes porque parecen haber atravesado un periodo de abrasión que es el esperable de una partícula que ha atravesado a gran velocidad una gran masa de atmósfera, ¿no? Por lo tanto, es posible que estas partículas que están ahí señaladas con flechas pues sean micrometeoritos que en su momento, cuando cayeron, generaron un meteoro, pero este meteoro no consumió completamente esta micropartícula de meteoroide, y los restos pues quedaron ahí en la atmósfera flotando hasta que por la lluvia pues o por la nieve cayeron a la superficie, y alguien tuvo a bien pues pasar un imán por esta parte del cielo y por esta parte del suelo y atrapar esos micrometeoritos para observarlos con un microscopio. Este fragmento que ven aquí no es el meteorito completo, es un trozo, a su vez, es un fragmento de una caída
muy célebre, muy famosa, que es el famoso meteorito Campo del Cielo. Campo del Cielo es un meteorito que se fragmentó en la alta atmósfera y que cayeron muchos fragmentos en un área muy extensa de lo que hoy sería Uruguay y Argentina, en la frontera entre Uruguay y Argentina. Una zona donde los colonizadores españoles, cuando llegaron, se dieron cuenta de que era una zona con un suelo muy rico en hierro, con rocas muy metálicas que estaban dispersas por regiones muy amplias. Y claro, cuando los españoles que llegaron allí preguntaban a los indios de dónde venía esta cantidad de hierro tan bestial, pues claro, los indios respondían que ese hierro había venido del cielo, porque ellos recordaban el momento en el cual sus antepasados habían visto caer literalmente el hierro del cielo. Y por eso se llamó a este meteorito Campo del Cielo, porque era un campo generado por hierro que había caído aparentemente. Hoy tenemos, esa frase tiene sentido, cosa que hace 5 siglos pues no lo tenía, pero hoy sí que parece ser que los indios tenían razón. Paréntesis. Mm, la palabra sideral y la palabra sidéreo, de industria siderúrgica, por ejemplo, puede que no sean completamente independientes una de otra. Me refiero a lo siguiente. Sideral hace referencia a las sideris, a las estrellas, ¿verdad? De viene considerar, por ejemplo, de tener en cuenta las estrellas para deliberar algún asunto. Claro, si tenemos en cuenta que la principal fuente de hierro que tenían las primitivas civilizaciones de la Tierra antes de la era de los metales, pues era justamente el hierro meteórico, pues de alguna forma pueden haber asociado cielo con estrella, con hierro, y puede que haya alguna relación semántica entre estos conceptos. Me acuerdo, por ejemplo, una cosa que he hablado con mi amigo Pepe Gavilanes. Es posible que eso no lo he corroborado, es simplemente una idea que se nos ha ocurrido, que quizás la leyenda esta artúrica famosa de que el que se hace con el poder es aquel que es capaz de extraer la espada de la roca, es decir, el hierro de la piedra. Esto en la leyenda artúrica es metafórico, pero puede que tenga un origen, un sustrato literal. Es decir, ¿quién se hace con el poder de una cultura, de una civilización? Aquel pueblo que es capaz de extraer el hierro, el metal, de la roca, el meteorito. De esta literalidad se puede haber reconvertido en una especie de alegoría o metáfora en la famosa historia de el rey de Inglaterra, que es aquel que es capaz de extraer la espada, el metal de la roca, que es la piedra, ¿no? En fin, es una especulación, pero bueno, quería apuntarla, dejarla apuntada por si alguien quiere explorar y nos cuenta lo que descubre. Este trozo de meteorito estuvo expuesto durante un tiempo en el Observatorio Municipal de León, y gracias a la colaboración de esta persona, que ustedes le conocerán, es el famoso coleccionista de meteoritos de escala mundial, casi, no, sí, tan casi, de escala internacional, que es José Vicente Casado, que es uno de los mayores especialistas mundiales en todo el mundo de este tipo de fragmentos de roca, de rocas espaciales, y es el famoso cazador de meteoritos que tuvo una serie de documentales muy, muy famosos en la televisión de León hace unos años. Y a su lado está Ricardo Chao, que fue vicepresidente durante muchos años de la Asociación Leonesa de Astronomía, que me está aquí acompañando en un evento muy curioso que hubo en el año 2004, cuando un fragmento que entonces no sabíamos, pero que después nos enteramos que era un fragmento también muy probablemente, precisamente porque nos lo dijo el señor Casado,
de basura espacial. Parece ser que algún fragmento de una placa solar de un satélite se desprendió y llegó a a la localidad de Reliegos, creo que fue. No, Reliegos no, Reliegos es el meteorito que tienen abajo a la derecha. En una localidad de León, ahora mismo no recuerdo, en un vivero, ahí ven que es la tela típica asfáltica de un vivero, atravesó plástico del invernadero y llegó a atravesar la lona asfáltica del vivero. Eh, Tenía pinta de ser un meteorito, pero no tenía la densidad, la consistencia, las características de un meteorito, y al final parece ser que es un fragmento de basura espacial, un fragmento artificial de un satélite, aparentemente, que está ahora mismo, parece ser que está en posesión del profesor Frías en el Museo de Madrid. Eh, Este sí que es el meteorito Reliegos, por lo menos un fragmento, un corte, una sección de un meteorito que hasta hace no mucho pues era el único fragmento de meteorito que que se había recuperado de una caída acontecida en León, en la provincia de León, en el noroeste de España, que es donde estoy yo grabando este vídeo. Eh, este meteorito es uno de los pocos que se conoce que hayan causado daños físicos no a una persona o a un humano, sino por lo menos a una posesión de una persona, que es a este coche. Em, claro, esto el seguro no te lo cubre, porque no creo que haya ningún seguro de automóviles que tenga en cuenta esta eventualidad, pero claro, el dueño de este coche, al ser el único coche del mundo hasta la fecha, yo creo, que ha sido dañado por un meteorito, lo que hizo es vender el coche al museo y recuperó mucho más dinero del que hubiera podido recuperar con el seguro del coche. Por lo tanto, le salió bien la jugada al señor. Eh, los bólidos, cuando penetran en la atmósfera, no solo crean fenómenos luminosos, sino también acústicos. Evidentemente, con la velocidad tan elevada a la que penetra en el aire, pues evidentemente velocidades que superan con mucho la velocidad del sonido, crean grandes ondas de choque, de impacto sónico, acústico, que se llegan a oír a decenas de kilómetros de distancia, incluso pueden llegar a crear fracturas estructurales de cristales y de cristalerías de ventanas en las zonas inmediatamente colindantes. El 4 de enero del año 2004 es una fecha que nosotros tenemos grabados en la memoria a fuego, nunca mejor dicho, porque fue un momento en el cual buena parte de la provincia de León fue testigo de la entrada en la atmósfera de la Tierra a pleno día, a las 3 de la tarde más o menos, de un pequeño fragmento de roca interplanetaria que generó un bólido, que se vio durante una fracción de tiempo desde buena parte del noroeste peninsular, y que tuvimos la suerte de asociar a una caída meteorítica que se descubrió posteriormente relacionada con este meteoro, con este bólido. En principio dos fenómenos independientes, pero que gracias a la investigación científica liderada por el profesor Trigo, pues ambos fenómenos se pudieron combinar. De las primeras veces en la historia de la ciencia que se consigue hacer este ensamblaje entre dos fenómenos aparentemente independientes, y que dio lugar a la famosa historia del meteorito Villalbeto de la Peña, que es la localidad palentina donde aparecieron los primeros restos meteoríticos asociados a este evento. Lo que se vio en este día, en esta tarde ya del 4 de enero del año 2004, fue lo que ven en las imágenes. Un vídeo aficionado estaba grabando
otra cosa que no tiene que ver, en una plaza céntrica de la ciudad de León, en el noroeste de España, y en unos cuantos fotogramas de su vídeo se puede ver que una- un cuerpo, un objeto celeste, está atravesando el cielo a gran velocidad con una luminosidad muy destacada, muy brillante, que va fluctuando, como ven. Hay algunos fotogramas más brillantes que otros, como dando la sensación de que es un cuerpo que se va ardiendo muy rápido y se va fragmentando en el tiempo. Ven cómo va dejando una estela también. Curiosamente, en este vídeo, es una de las grandes suertes que tuvimos a la hora de analizar este evento, se ve también la luna, ese puntito menos brillante pero también visible al lado del edificio. Eso es la luna cerca de la fase llena. Eso dio muchas pistas después a los investigadores científicos para dar cuenta no solo de la posición espacial de ese fenómeno en el cielo, sino también por comparación del brillo. Un vídeo, como ven, totalmente diurno, esto es, como digo, a las 3 de la tarde, y que análisis posteriores pues pudieron cotejar este vídeo de este vídeo aficionado con fotografías del mismo fenómeno que captaron también casualmente otras personas desde otros puntos de la geografía del norte de España. Por ejemplo, esta fotografía también fue muy famosa, fue portada de algunas revistas años después, en meses posteriores, y ambos fenómenos son el mismo, porque se producen en el mismo punto del cielo, en el mismo momento, por lo tanto son dos perspectivas diferentes del mismo fenómeno luminoso del cielo diurno en este caso. Y reconstruyendo al final de la investigación científica lo que pasó, pues parece ser que fue lo siguiente: un bólido, un meteorito de varios decenas de kilogramos de peso, pues llega a la atmósfera de la Tierra en esas condiciones, atraviesa buena parte del aire de la Tierra a la altura de la provincia de León a gran velocidad, a unos 80 kilómetros, a unos 30 kilómetros de altura. Parece ser que se fragmenta, la tensión de ese choque es tan intenso que la roca no aguanta, estalla, se fragmenta en numerosos trozos. Algunos de ellos, los más masivos, como tienen más inercia, penetran más y avanzan más y caen más lejos. Eso es un poco contraintuitivo, pero hay que pensar que cuanto más masivos son estos fragmentos, en los cuales se rompe la roca inicial, tanta más inercia tiene y tanto más vuelan, por así de usar el término, y tanto más penetran, siguen penetrando y se avanzan más geográficamente, y por lo tanto son los fragmentos que caen están más distantes del punto diametralmente debajo de la explosión que vemos en el cielo. Son los fragmentos más pequeños, menos masivos, los que primero caen. Otra creencia popular que hay que desterrar es que los meteoritos caen calientes y veloces al suelo. Esto solo lo hacen los muy masivos. Los meteoritos habituales, si es que se puede hablar de habitual en un meteorito, caen más bien fríos ya, porque los meteoritos pequeñitos que se originan por la fragmentación de rocas grandes en el cielo ya pierden prácticamente toda su velocidad, pierden toda su inercia y caen ya como por su propio peso, es decir, no con la inercia inicial que llevaban de su trayectoria inicial fuera de la atmósfera de la Tierra, sino que simplemente caen por propia gravedad y ya no con la temperatura inicial que llevaban a la hora de quemarse al atravesar la atmósfera de la Tierra. Este meteorito fue posiblemente uno de los casos más estudiados por la ciencia española y por la comunidad científica internacional en general, porque se dieron una serie de circunstancias que permitieron un estudio muy exhaustivo. Primero se filmó y se grabó y se fotografió desde múltiples perspectivas diferentes, y además fue uno de los pocos casos, como decían, en el que se pudo relacionar
la caída meteorítica con el meteoro original, originante de esa caída meteorítica. Lo normal es que primero se descubren los fragmentos y después se reconstruye la trayectoria original del meteoro en la atmósfera. Aquí se hizo un poco al revés. Primero se determinó la trayectoria que había seguido este fragmento de meteoroide en la atmósfera de la Tierra al atravesarla, y gracias a esa reconstrucción de la trayectoria se pudo predecir, entre comillas, dónde podían haber caído los fragmentos meteoríticos asociados. Nosotros hicimos una campaña de exploración donde nos dijeron los científicos que analizaron este material fotográfico, una zona al norte de la provincia de Palencia, en la zona de Tarilonte de la Peña, en esa zona tan bonita de la montaña, y efectivamente ahí había fragmentos que nos costó Dios ayude a encontrarlos, pero aparecen un total de, nosotros por lo menos recuperamos un total de 12 de ellos. Algunos de ellos están en posesión de las autoridades científicas en diferentes museos e instituciones a nivel nacional e internacional. Aquí está mi amigo Ricardo Chao con uno de los mayores que encontramos. Ese fragmento que tiene Chao en la mano lo encontró en concreto nuestro colega Isidro, miembro de la Asociación Leonesa de Astronomía, que en paz descanse porque falleció unos años después, y él tuvo el honor el privilegio de ser uno de los que recuperaron uno de los fragmentos mayores que se conservan de este meteorito en todo el mundo. Y los análisis exhaustivos que se hicieron pues fueron objeto de diferentes publicaciones. Yo tuve el honor de firmar de encabezar una de las publicaciones que se hicieron sobre el asunto en la revista en Tribuna de Astronomía en el año, no me acuerdo cuándo, en el año 2000, bueno, meses después de la caída y del análisis de todos los datos. Pues el artículo de portada y la fotografía de portada pues fue el análisis que hicimos de este fenómeno tan curioso y tan anómalo, y que recordamos todos con mucho afecto desde la Asociación Leonesa de Astronomía. Pues muchas gracias por escucharme.